Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos escuches. Comenzamos un capítulo más de Nave Nodriza. Desde Santiago de Chile, Yarriot. Desde Ciudad de México, Nolosí. ¿Cómo estás, mi querido Nolosí, allá desde tierras mexicanas? ¿Qué tal, Yarriot? Muy contento de estar contigo aquí nuevamente y estar compartiendo este programa llamado Nave Nodriza con toda nuestra gente, nuestros seguidores que nos semana a semana nos están apoyando con sus escuchas, con sus visitas, con sus comentarios. Muy contentos, Yarriot, por toda la actividad que hemos tenido, actividad que ha sido bastante constante durante esta etapa donde hemos estado ahí también respetando la cuarentena, aprovechando esta situación para generar información, Yarriot. Y bueno, ha sido muy importante todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, Yarriot, desde que hemos subido los últimos capítulos, destacando por supuesto lo que fue nuestra entrevista con José Antonio Caravaca, el creador de la teoría de la distorsión. Realmente, Yarriot, no sé qué piensas tú, pero la verdad es que fue una experiencia muy, muy gratificante. Muy gran experiencia. Salió mucha información, la verdad. Exactamente. Muchísima información. Fue muy ameno también él con nosotros, nos entregó detalles de cuestiones que realmente desconocíamos en cuanto a algunos casos y sobre todo su mirada respecto al tema OVNI. La verdad es que esta teoría de la distorsión, como bien nosotros habíamos conversado en aquella oportunidad cuando la sacamos en uno de los primeros capítulos de la primera temporada de Nave Nodriza, sabíamos que iba a dar mucho que hablar, nunca pensamos que íbamos a tener realmente la posibilidad de tener un contacto con José Antonio Caravaca y poder entrevistarlo, y la verdad que va a quedar realmente dentro de las cuestiones históricas de Nave Nodriza aquella entrevista. Tenemos una posibilidad ahí armada para tenerlo por una segunda oportunidad más adelante. Así que importante, Yarriot, que la gente que quiera escucharlo acceda ahí a nuestra plataforma iVoox, en donde tenemos esa entrevista, obviamente con esta situación, Yarriot, de una entrevista en donde la tenemos por pago, digamos, por buscando un apoyo también desde nuestros escuchas. Recordemos que ese tipo de donación, Yarriot, puede ser bastante baja. Ya tenemos ahí gente que ha estado donando, que ha estado participando. Nos gustaría que nos apoyaran todavía más en ese tipo de circunstancias, porque van a venir más entrevistas más adelante. Y bueno, Yarriot, o sea, la verdad es que la entrevista tiene mucho material, más de una hora de material muy interesante, así que pueden acceder ahí en esa plataforma de iVoox, Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Sin duda alguna me uno a tus palabras desde el punto de vista de que fue una muy gran experiencia, una muy grata experiencia. José Antonio Caravaca, este ufólogo, este investigador español, estuvo con nosotros conversando en profundidad en cuanto a lo que es la teoría de la distorsión. Una teoría que sin duda alguna, mi querido Nolosí, ha sido un descubrimiento, ¿cierto? Nosotros hicimos ya un programa el año pasado y este año quisimos profundizar a través de esta entrevista que le hicimos a este autor. Una nueva teoría que se abre al público, que se abre al mundo y que sin duda alguna va a ayudar a analizar bajo un nuevo prisma los fenómenos que estamos viviendo y que nosotros hoy día estamos dialogando, estamos hablando a través de esta nave nodriza. Por otra parte, saludar a todos y agradecerle a todos nuestros podcast escuchas que se han unido también a través de la plataforma de Spreaker. La plataforma Spreaker ya somos 2.600 aproximadamente, cada vez somos mucho más, y también invitarlos a ellos y a todos que se unan y que hagan su aporte también en nuestra cuenta de iVoox para que tengan acceso a esta excelente entrevista que es la que le hicimos a José Antonio Caravaca, el creador de la teoría de la distorsión. Muy agradecido todos nuestros podcast escuchas, porque hemos tenido bastantes movilidad, hemos tenido mucha llegada a través de nuestros distintos medios. Por ejemplo, en Instagram ha sido muy movido. De hecho, gracias a todos los que participaron también en el proceso de votación para nuestro nuevo logo. Era un tema que teníamos pendientes con Nolosí, que queríamos cambiar el logo, puesto que sentíamos que ya había cumplido un ciclo, queríamos algo que nos modernizara y que nos representara un poquito más. Y bueno, eso lo llevamos a votación, hicimos unos cuantos bosquejos y estos bosquejos los entregamos
para que a través de las cuentas de Instagram sea votado. Y bueno, ya tenemos nuevo logo que yo creo que ya todos lo vieron, pero bueno, no está de más agradecerle a todos aquellos que participaron de manera activa y que sin duda alguna aportaron a algo más a esta nave nodriza, este proyecto que ya comienza, ya tiene más de 2 años al aire. Y bueno, y comenzamos con esta nueva jornada de conversaciones, en donde estamos desarrollando entrevistas a figuras de la ufología mundial, en donde comenzamos con José Antonio Caravaca y próximamente tendremos nuevas sorpresas. De hecho, esta próxima semana ya estaríamos realizando la segunda parte de esta serie de entrevistas que están cada vez más interesantes. Mi querido Nolosí. Exacto, Yarriot. También me gustaría saludar a gente que ha tenido, como bien decías tú, mucha interacción con nosotros en las últimas semanas. Me gustaría saludar a Juan Carlos Paz, a Raúl García, a Mapu, también que ha estado ahí muy activa con nosotros, y a Jerónimo Víctor Manuel, que también ha estado ahí, nos estuvo enviando un caso bastante interesante, quedamos todavía de tener más información respecto a él. Y bueno, también agradecer a la gente también que nos sigue también en otras plataformas, como en Twitter, también está creciendo bastante ahí la cantidad de gente que nos está siguiendo en redes sociales, y eso quiere decir, Yarriot, que bueno, que la gente está interesada en el tema, que también nos alienta a seguir, porque quiere decir que el camino se va haciendo poco a poco y que el trabajo va rindiendo frutos, Yarriot. Así que ya saben, nuestras redes sociales están abiertas para ustedes, y también esperándolos ahí en iVoox en cuanto a los capítulos que seguimos entregando, como el capítulo de hoy, y también con los capítulos que vendrán al respecto, con las entrevistas que estaremos haciendo a personajes de la ufología, como bien mencionabas tú, Yarriot, personajes muy interesantes, el que tendremos la próxima semana el placer de entrevistar, y que ya estaremos subiendo el siguiente mes, Yarriot. Así que estén muy atentos a las redes sociales, ahí estará toda la información muy puntual para saber en qué día o desde qué día estará disponible ese tipo de entrevista. Y bueno, seguimos adelante con el programa, Jerry. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, también mencionar a la Bribeca 4567, al menos ese es el nombre que tiene por cuenta en Instagram, que es una persona que nos escribió también y nos mandó bastantes saludos desde también nuestro país hermano, Argentina. Así que un saludo también para usted, señor, y muchas gracias por escucharnos. Ahí nos comentaba a través de Instagram que nos escuchaba a través de Spotify. Bueno, siga apoyándonos. Créame que estas palabras que usted nos envió nos llenan de ánimos para poder seguir nosotros creciendo en esta nave, la nave de todos, nave nodriza. Vamos a comenzar entonces, mi querido Nolosí, con el tema del día de hoy. Exactamente, Yarriot. El caso que abordaremos en el capítulo de hoy es el caso de Juan Pérez. Juan tenía 12 años cuando le sucedió este extraordinario encuentro, el cual se desarrolló en la finca La Victoria, en la localidad de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, Argentina. Corría el 6 de septiembre de 1978, cuando su padre le pidió ir por la tropilla de caballos. Muy temprano en la mañana, el pequeño Juan acudió con su caballo a realizar esta faena. En ese momento se encontró con una espesa niebla, cosa inusual, aunque él estaba acostumbrado a verla. De pronto distinguió en el centro una especie de cuadrado luminoso. El caballo no quería seguir avanzando. Juan lo calmó y siguió avanzando con él, adentrándose hasta el centro de la nube, en donde observó lo que describió como un sombrero metálico, un objeto de 9 metros de diámetro y 4 de altura, que terminaba en una cúpula de media esfera con varias ventanas redondas, el cual flotaba a poco más de 1 metro del suelo. El cuadrado en realidad era una puerta de la que salía una luz cegadora y una escalera que llegaba al suelo. Sobre esa puerta un ser apareció, era de más de 2 metros. Llevaba guantes largos y un casco cilíndrico. Este ser parecía estar atado a un aparato de respiración que lo vinculaba al objeto. Seguido de esto, el ser invitó a Juan a entrar al artefacto. El niño, curioso ante tal imagen, bajó de su caballo, ató las riendas de este a uno de los rodillos que se conformaba en las escalerillas y se introdujo en el extraño objeto. En su interior distinguió controles de mando, muchas luces y 2 seres que parecían ignorarlo. Sin embargo, algo parecía no dejarlo avanzar. Una especie de cristal que actuaba como un campo de energía y los separaba de los seres. De pronto uno de ellos se le acercó. Su traje era brillante, pegado al cuerpo. Los guantes llegaban hasta los codos de los seres. El rostro tenía una especie de máscara de donde salía un tubo. El más pequeño, parecido a un robot, parecía manipular y cortar algo en una mesa, lo que Juan creyó sería carne o hueso. Asustado sobre lo que vio, salió del objeto de un salto,
Ya en el campo, el ser más grande se le unió. En ese momento notó que su caballo estaba lastimado, y el ser, al tocarlo, lo habría sanado. Seguidamente tomó el brazo al pequeño Juan mostrándole desde dónde vendrían ellos, desarrollando imágenes de estrellas en él para continuar mostrándole la imagen de su abuelo ya fallecido al cual lograba abrazar. Juan le pidió un guante como prueba del encuentro. Cuando el gigante se lo dio, el niño pudo ver que su mano era de color verde, con el dedo medio más corto que los otros, las uñas como garras de color metálico de color azul oscuro. Es con una de esas garras precisamente que el ser le habría pinchado el brazo derecho cerca del hombro. Juan recuerda que cabalgó llevando el pesado guante hasta la finca. De pronto, dos objetos se le acercaron volando a su lado, quitándole el guante como un imán y rozando de paso al caballo. Este extraño encuentro que le sucede a Juan Pérez Yarriot en esta mañana en el campo, en la finca, ahí donde vivía, es bastante extraña, Yarriot, sobre todo porque Juan recuerda todos estos detalles. Ya veremos más adelante, Yarriot, que estos detalles los conserva Juan de manera muy vívida, ya que no hubo ningún tipo de encuentro con algún psiquiatra que le pudiera hacer algún tipo de hipnosis para recordar lo sucedido. Todo lo que aquí se narra, ya en esta primera parte del relato, y lo que habla del encuentro, es lo que narra Juan directamente haber vivido en ese momento junto a su caballo. La verdad, Yarriot, hay muchos detalles, muchísimos detalles en esta narración, que llaman bastante la atención. El encuentro en sí, las características que narra él de la nave, las características de los seres, lo que pasa posterior cuando él ve la imagen de su abuelo, todo esto llama bastante la atención. De todas estas situaciones, Yarriot, no sé cuál es la que más te llama la atención a ti, o qué piensas hasta este punto del caso. Mi querido Nolosí, bueno, sí, al escuchar la historia no deja de llamar la atención el caso, la descripción de los seres, ¿cierto? Que de alguna manera denotan, o mejor dicho, hablan de una película de ciencia ficción de los años 50, ¿cierto? Con estas mascarillas, estas mangueras que salen de la misma nave. Por otra parte, también, bueno, que es una imagen que de alguna forma es bastante fuerte y que tiene que ver con este pequeño ser que está haciendo labores como de cocinas dentro de la nave y que estaría machacando carne y huesos. Es complejo el panorama desde el punto de vista de cómo se cuenta el relato y cómo es, o sea, eso de hecho lo vamos a ver más adelante, si no fuese por otros testigos que vieron, digamos, a lo mejor no el hecho puntual del señor Pérez, pero sí el hecho de cómo se ha que en la zona se registraron, digamos, casos, o mejor dicho, apariciones que de alguna manera vendrían a apoyar lo que este niño vio, digamos, en aquellos momentos. Es un caso que tiene aportaciones que hoy día, y no es ser ser majadero, pero hay hartos factores que se pueden tomar de otras visitas o de otros encuentros, particularmente lo que tiene que ver con este tema de este componente de la nave que está en medio de la nada, pero se agrega un factor que no es menor, mi querido Nolosí, que tiene que ver con la imagen del abuelo, que de alguna forma ya asume un espectro medio, por así llamarlo, metafísico, en donde, ¿por qué ocurre esto, cierto? ¿Por qué se cruzan este tema de la imagen del abuelo ya fallecido, cierto, con este ser que vendría en una nave, que vendría y que tendría cierta tecnología? O sea, no me deja llamar la atención eso, ¿me entiendes? Y eso lo ampara un poquito en lo que tiene que ver con la teoría de la distorsión también, que ya hemos hablado en un capítulo anterior y que, bueno, tuvimos, digamos, esta entrevista con José Antonio Caravaca. El factor de lo ridículo, ¿cierto? El factor de lo absurdo, por así decirlo, dentro del encuentro cercano. En este caso... La escalera, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, una escalera que es bastante rudimentaria para una máquina espacial que de alguna manera viene de un espacio sideral, que viene de otro lado. Por otra parte, también la actividad de este mismo ser que, como comentaba en un inicio, me había dado un poco de miedo y me llamó la atención, que era este pequeño ser que, con aspecto medio metálico, que estaba haciendo labores como de cocina dentro de la nave.
Si sacamos el tema de la nave, este tipo de actividad se puede ver reflejado en cualquier tipo de actividad en el campo, por así llamarlo, ¿cierto? De en donde matas al animal, luego lo faenas y lo estás cocinando, machacándolo, cortando la carne y los huesos. Por ende, hay mucho componente psíquico por parte del muchacho. ¿Ok? Lo otro que también lo amparo mucho con el tema de la teoría de la distorsión y que tiene que ver con este hecho, bueno, viendo también el caso de Juan Maldonado también, dicho sea de paso, en donde la persona, o mejor dicho, la persona que tiene el encuentro, también asume o empieza a poseer ciertas características parapsicológicas que de alguna forma lo cambian como su esencia en cuanto a eso, o sea, hay una habilidad ya suprahumanas, por así llamarlo, en donde empiezan a ver, digamos, encuentros que ya son más relacionados con lo parapsicológico, por así llamarlo. Exacto, lo que también se conoce como también la parufología. Muchos datos que parecen extraídos, como bien dices tú, de una película. Sin embargo, hay mucho componente también de lo humano, ¿no? En el relato, en las características, en las mascarillas, por ejemplo. Como siempre decimos a nuestros seguidores de Yarriot, los testimonios o fotografías, imágenes que puedan de alguna manera también colaborar para comprender mejor los casos, vamos a estar subiéndolas siempre a nuestras redes sociales. Vamos a subir precisamente las imágenes, los dibujos de los que hablaba Juan Pérez en sus declaraciones, estos dibujos de estos seres muy altos, con una especie de mascarilla, con una especie de mascarilla que lo vinculaba, como decía el relato originalmente, a la nave, como si estuviera de alguna manera extrayendo alguna energía de esta. Es bastante interesante. También me llama mucho la atención de Arriot, es una de las cosas que más me llama la atención, es la imagen del abuelo, esta imagen de alguna manera holográfica que se logra proyectar desde su inconsciente, desde el encuentro mismo de estos seres que logran abrir, a lo mejor, como dices tú, un poco lo que habla de la teoría de la distorsión, esta imagen en él. Hay que mencionar que este personaje, el abuelo, para él era un personaje muy, muy importante, aunque él narra que convivió poco tiempo con él, con su abuelo. Era una persona muy importante en su vida que le enseñó muchas cosas. El detalle, Yarriot, de cómo narra también que el caballo habría tenido ahí un percance, él se habría asustado mucho porque no podrían sufrir algún tipo de reprimenda en su casa o de reto por esta situación, y el ser habría sanado directamente al animal solo con tocarlo. Y otro dato también muy, muy humano, muy de la vida cotidiana, es ver a un ser Yarriot con un guante. Me parece bastante curioso esa situación. Sale como de la lógica. Totalmente. Hay ahí unos datos que son muy particulares, Yarriot, y cómo él entonces habría pedido esta oportunidad para cerciorarse o para argumentar ante su gente el encuentro, haber llevado este guante, que al parecer era un guante como muy pesado, y de alguna manera estos seres, al parecer de manera presurosa, se habrían arrepentido en último momento y se lo habrían quitado. Todos estos detalles, Yarriot, como bien dices, lo hemos visto en muchos otros casos cuando se narran encuentros de este tipo, encuentros cercanos, cuando se ingresa a una nave, cuando se ve con detalle a los seres, como realmente los detalles son bastante lógicos para nuestro entendimiento humano, ¿no? Yarriot, eso creo que abre muchas posibilidades e hipótesis o teorías que se podrían vincular desde estos detalles que nombra Juan en esos años. Recordemos que era un niño apenas, y obviamente todo lo que vino después fue muy, muy interesante, Yarriot. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, se le viene el mundo encima prácticamente, ¿cierto? Este muchacho que de alguna manera viene o vive en un lugar bastante rural dentro de su natal Argentina. Nos encontramos con un muchacho que tiene este tipo de observación, este tipo de experiencia que sin duda alguna le va a cambiar su perspectiva de vida, su forma de ver la vida y cómo la enfrenta. Bueno, pero eso lo vamos a seguir viendo adelante. Vamos a seguir igual con el relato ahora en cuanto a este caso tan interesante de Juan Pérez. El padre de Juan, Felipe, aseguró haber escuchado un ruido extraño, una especie de zumbido. Durante el día siguiente, el niño perdió el apetito y comenzó a tener pesadillas, despertándose en la noche gritando. Contaba que soñaba que estaba dentro del objeto el cual había visto ese día.
El brazo de Juan, donde el ser le había pinchado y le había producido esta pequeña cicatriz de unos 5 centímetros, le había provocado, al parecer, una cierta reacción alérgica. Según Juan, esta cicatriz drenaba un líquido cada cierto tiempo. Ahí estamos viendo, mi querido Nolosí, consecuencias físicas de este encuentro, consecuencias físicas que al parecer, de alguna manera, le había provocado y había, digamos, tenido como suerte de alergia, había provocado, digamos, que saliera esta suerte como de líquido. Pero bueno. Claro, no estamos hablando de que sea un implante o ese tipo de situaciones como se narra en otros exacto, casos. Es una lesión, propiamente, es una lesión, derechamente. Solamente estamos hablando de una lesión, exacto. Exactamente. Bueno, la misma semana del caso de Juan, sucedieron 2 casos más en un radio de 2 kilómetros de distancia. El primero le sucedió a Carlos Ealión, quien una noche divisó 7 luces que sobrevolaban la zona mientras él manejaba su auto. El segundo caso fue Roberto Torres, quien, manejando su bicicleta, luego de que se le cortara la cadena, se había bajado para poder revisarla, y en ese momento logró ver una luz redonda que él describía como un platillo volador. Él sintió mucho calor, tanto que decía que le quemaba la espalda. Ambos pudieron recuperarse después de pasar este fenómeno, logrando seguir sus vidas de manera totalmente normal, sin tener ningún mayor problema, hasta considerando una mera anécdota. Sin embargo, para Juan no fue tan así, de hecho. De hecho, para él, él tuvo contacto con estos seres propiamente tal. Exactamente, Yarriot. Finalmente fue Juan, tuvo de alguna manera la valentía también de seguir adelante y buscar también un poco las respuestas, porque finalmente para él fue muy choqueante toda esta situación. Para él, bueno, obviamente también tuvo el encuentro más cercano con los seres y con el fenómeno como tal, así que le costó por muchos años encontrar una respuesta definitiva y una tranquilidad absoluta a su vida para descifrar de alguna manera lo que estaba sucediendo con este fenómeno extraordinario que estaba viviendo y con este tema de pesadillas que también comenzó a vivir, como decías tú en el relato, que no lo dejaba dormir por las noches. Fue muy choqueante. De todas maneras, Yarriot, hay que mencionar que Juan siempre fue un niño muy tranquilo y reservado, pero mostraba mucho interés al contar su historia. Es importante mencionar que la familia de Juan es descendiente de raza guaraní, lo que va a ser muy importante para lo que va a ser de alguna manera también en el desenlace y el entendimiento del fenómeno de manera un poco más global. Rápidamente, Yarriot, los grupos de investigación se interesaron en el caso, incluyendo las del astrofísico francés Jacques Vallée, del que hemos hablado aquí muchas veces, figura importantísima de la ufología a nivel mundial. Exacto. El cual viajó hasta Argentina para conocer y entrevistar al niño. Juan relató que había visto 3 objetos que cambiaron de color rápidamente, de colores verde, rojo y amarillo. La hora del extraño suceso fue estimada a las 6:45 de la mañana, mientras que el lugar del encuentro lo podemos describir como una inmensa llanura, llena de calma y en donde la familia vivía en una granja de alrededor de 40 hectáreas que había sido heredada del anterior dueño. La familia de Juan mayormente se dedicaba al cultivo de maíz y trigo. Hay que mencionar, Yarriot, que era una familia bastante normal, típica del campo argentino, viviendo prácticamente en el campo, en esa zona también de La Pampa, los que son conocidos como los gauchos argentinos. Una familia bastante funcional, con obviamente tal vez las carencias, tal vez más del tema, un poco más del dinero, tal vez de tener objetos, pero finalmente una familia normal, donde Juan creció bastante tranquilo y donde esta experiencia vino realmente a causar estragos, no solo en Juan, sino también en la familia. Si te fijas, Yarriot, aquí ya el relato de Juan cuanto al encuentro como tal aborda una característica bastante interesante que no se describía tal cual en la primera parte del relato, que son estos 3 objetos o estas 3 luces que él observa en el inicio del momento de la observación, que son estos tres colores de estas 3 luces que lo rodearon originalmente y que luego lo habrían dejado ver este inmenso objeto o esta inmensa nave. Es interesante volver a repetir también entonces esta parte donde mencionábamos, Yarriot, que Juan era un niño bastante tranquilo, bastante calmado. Ahora tú vas a narrar también lo que viene a continuación en cuanto a sus características más psicológicas y cómo se desarrolló él en su niñez como estudiante. Pero sin embargo, nada parecía como, digamos, mostrar que podríamos estar
estar en presencia de una mentira o de una invención de Juan, porque mayormente no estamos hablando de que Juan vivía tranquilo con sus padres. Incluso yo, estudiando el caso de Arriot, me enteré también que Juan ni siquiera en su casa tenía un televisor. Es decir, o sea, no estaba expuesto a ningún, digamos, elemento externo que le podría haber causado alguna psicosis o alguna invención de imágenes que podría haber él extraído de este medio de comunicación. Así que esto hace todavía nos deja mayores dudas y nos siembra mayor misterio al caso en sí, Jerry. Exactamente, mi querido Nolosí. Y bueno, y también con lo relatado, digamos, con los informes psicológicos, ¿cierto? La visión que tenían los maestros de este muchacho a modo de anamnesis, a modo de estado evaluativo de este muchacho. Posteriormente se revisaron los informes escritos por el profesor de la escuela donde estudiaba Juan, y un psicólogo clínico examinó al niño. El maestro lo describió como un niño normal que prestó poca atención en la escuela, de buen comportamiento, hablaba de lo real y lo cotidiano. En la clase nunca mostró capacidad de imaginación, o sea, no era un niño demasiado imaginativo. Era muy honesto y siempre decía la verdad. Él no era un niño imaginativo, cerró el informe. Por otra parte, lo que habíamos hablado ya anteriormente era lo que había relatado el profesor. Ahora lo que voy a relatar ahora es lo que decía el psicólogo. El psicólogo clínico señaló que la respuesta al test de Rorschach, al que fue sometido Juan, arrojaron como resultado que a menudo relacionaba las imágenes con platillos y cohetes. Añadió, la inteligencia de Juan se observa y se describe como la de un ser de tipo lógico concreto, con grandes dificultades para pasar el periodo de lógica formal, posiblemente debido a los estímulos limitados que ha tenido en su entorno rural restringido. Ahí, mi querido Nolosí, tomo un poco lo que dijiste hace último momento, que tiene que ver un poquito con esta carencia a lo mejor de medios de comunicación que son masivos, a lo mejor hoy día, a lo mejor no en esos tiempos, y que tiene que ver con el concepto de la televisión. A través de la televisión recibimos gran parte de las pinceladas culturales que hoy día nosotros como sociedad hemos construido. O sea, sin ir más lejos, cuando uno dice ovni, al tiro se imagina un platillo con determinadas características, o la imagen del mismísimo de los grises, por ejemplo, que son clásico modelo extraterrestre que todos en algún momento dibujamos y por cierto también nos asustamos. Lo que habla acá también el psicólogo en cuanto al tema de su informe, nos va a hablar, bueno, de una visión, tal vez puede también ser por la edad, que tiene que ver con este estado como de este lógico concreto, o mejor dicho, lógico concreto, que en estricto rigor lo que nos va a hablar ahí es que una persona que su lógica, o mejor dicho, su forma de razonar y componer el mundo va a ser en función de lo que ve. No va a haber una configuración en cuanto a un más allá, en cuanto a su razonamiento, por así decirlo. Eso igual, de alguna manera, si mezclamos las dos visiones, tanto del profesor de Juan como del caso del psicólogo que lo evaluó, podemos dar cuenta de un muchacho que de alguna manera, exactamente, o sea, no tiene, digamos, los estímulos que a lo mejor un muchacho de ciudad, o a lo mejor un muchacho un muchacho de ciudad, llamémoslo así, puede estar acostumbrado. Acá tampoco voy a decir de que exista, cierta deficiencia por parte de Juan, eso para nada, no está puesto en duda acá, pero sí, digamos, su forma en cómo va a ser su razonamiento lógico. En estricto rigor, lo que quiero decir con este tema del razonamiento lógico concreto es que el muchacho funcionaba con lo que veía. Por ende, acá se vuelve mucho más difícil el hecho de que haya creado o haya inventado una historia con los matices, con la tecnología, más allá de que exactamente, o sea, lo que habíamos dicho a lo mejor dentro de la conversación, que muchos de los componentes, como por ejemplo la escalera, que los seres estuvieran cortando carne, en ese sentido puede ser parte de la lógica que se agrega bajo ese razonamiento lógico concreto, pero hubo una vivencia, hubo una experiencia, hubo un hecho traumático, puesto que luego de mucho tiempo, era bastante joven cuando le ocurrió esto, pero luego de mucho tiempo, estas huellas del suceso siguen bastante vívidas en su conciencia y en su emoción, en su tono emocional. Por ende, hay algo más acá. Y el cómo se interpretó
la nave, o cómo se interpretó, digamos, el ser, tiene que ver mucho con lo que lo compuso con mucho material de lo que él ha vivido durante su día a día. Exacto, Yarrio, exacto. Encontramos que el caso es bastante fascinante, tiene muchas aristas. Esta última de la que estamos conversando y estamos informando a todos, de alguna manera da certeza o da un poco más de luces a creer que el caso fue real, o sea, no hay una invención, no hay un problema de desequilibrio de parte de Juan Pérez en ese sentido, porque tanto su profesor como el psicólogo, digamos, que dan material para poder entender que era un niño bastante normal, que se desarrollaba en un ambiente tal vez humilde, pero que en cuanto al tema imaginativo no había mucho por donde él pudiera crear a lo mejor toda esta narrativa. De hecho, todo lo que vino después y que va a ser una forma también de concatenar este capítulo con lo que haremos también nosotros en nuestro episodio en vivo de este fin de semana, todo lo que vino después para Juan fueron años de mucha soledad, donde él se refugió en su casa, se refugió en el campo, siguió haciendo sus actividades, pero de alguna manera también sufrió todo el trauma y la violencia de alguna manera psicológica, perdón, que sufren las personas que tienen este tipo de relatos y que se atreven a contarlo, como es la burla o pensar o tratarlo de mentiroso. Entonces, finalmente, este último momento donde relataba lo que hablaba el psicólogo clínico, viene a darnos a entender que todo lo recordado por Juan habría venido desde la memoria consciente directamente y bueno, habría causado en él un trauma mayor que costó mucho, y que sigue ahí para él, obviamente, en estos días, pero se logró de alguna manera solventar con trabajos que tuvieron que ver sobre todo con lo que fue acercarse un poco a sus orígenes, a sus orígenes ancestrales guaraníes. Por eso mencionábamos en varias partes del relato al inicio que el componente de Juan tenía que ver también con este acercamiento o estos genes, digamos así, de sus ancestros guaraníes, que de alguna manera lograron también ayudar a resolver y a darle una vuelta también al caso en el sentido del entendimiento y de saber muchas veces esta situación ya que le pasa a las personas que viven estas experiencias traumáticas, de saber la pregunta que les viene a la mente siempre es ¿por qué a mí? ¿Por qué me está sucediendo? ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Y por qué no puede seguir su vida normal? O sea, realmente uno lo ve de manera lejana o tal vez como tomando un poco de palco tipo de situaciones, pero si uno lo piensa, si le pasara realmente a uno, ¿cómo seguiría su vida adelante? ¿No? O sea, sería muy, muy complicado, sobre todo en el aspecto psicológico y en el aspecto familiar. De hecho, Juan vivió solo todo este tiempo y, como mencionaba yo hace rato, se refugió en esta soledad del campo para tratar de encontrar respuestas al enigmático suceso que vivió a sus apenas 12 años. Exactamente, ahí el factor de la edad siento yo que es un factor bastante importante. Estamos hablando que a lo mejor sí, o sea, yo tengo 37 años, por ende yo puedo entender, puedo ver y puedo comprender de alguna manera que sí, yo veo un ser o tengo una historia parecida a lo vivido por Juan, yo lo encuentro espectacular, pero estamos hablando de un muchacho de 12 años. Que sí, está haciendo actividades que son bastante, si se quiere, complejas. Recuerden que fue a buscar ahí unos animales, pero ese tema lo lleva a esta otra historia y lo marca hasta el día de hoy. O sea, hoy día estamos hablando de un muchacho, un caballero el día de hoy, que todavía conservas, digamos, esas secuelas que ocurrieron, digamos, a través de ese suceso que lo marcó hasta hasta el día de hoy, como bien se puede registrar, digamos, en el documental que comentaste anteriormente, mi querido Nolosí. Exacto. Lo que sucede entonces con Juan lo vamos a estar también desarrollando en nuestro siguiente capítulo del fin de semana, y estaremos anunciando exactamente los horarios de estos capítulos en vivos que hemos estado desarrollando
hablando de películas de corte ufológico. Nos encontramos entonces con este documental que se realizó el año 2018 por el realizador argentino Alan Stiebelman, en donde convenció precisamente a Juan Pérez para que contara su historia y plasmó en la película llamada Testigo de Otro Mundo todo su relato, toda su historia, y bueno, como bien decía yo, tiene una narrativa muy muy buena. La verdad es una tremenda película que se puede ver por Amazon. La verdad vale mucho la pena verla. Nosotros ya con Jarry tuvimos la oportunidad de observarla y la verdad está muy muy bien dirigida. Muy bien dirigida. Cuenta también con la participación de Jack Valé, que vuelve después de haber visto a Juan de pequeño, vuelve otra vez a Argentina y vuelve a estar con él. Salen datos muy muy interesantes y bueno, no les queremos contar más, pero bueno, se va a ir desarrollando ahí un tema muy interesante entre el fenómeno Juan y toda su historia de ancestral guaraní, que incluso lo llevó a desarrollar una suerte de clarividencia, cuestión que para los pueblos originarios del Paraguay, como son los guaraníes, es bastante común, o digamos es algo que ellos pueden ver o que pueden entender de una manera más simple o más aceptarlo de una manera más normal de lo que lo aceptaríamos nosotros, que estamos más acostumbrados al mundo de lo físico y de lo palpable, y así que realmente es un caso que queda hasta aquí. Lo vamos a dejar de alguna manera abierto para poder entenderlo un poquito más en el capítulo que hablaremos el fin de semana con nuestro programa en vivo, donde hablaremos de Testigo de Otro Mundo, de este documental, y donde de alguna manera Juan Pérez logra cerrar el círculo de toda su experiencia fenomenal que pudo vivir a los 2 años de edad allá en Argentina. Exactamente, mi querido Nolosí. Bueno, vamos a cerrar ya este tema. El caso del día de hoy de Juan Pérez, un caso espectacular, catalogado dentro de la ufología mundial como caso bastante importante. El plus que tiene también este caso es que el seguimiento que gracias a este documental que bien comentó mi querido Nolosí, tenemos la oportunidad hoy día de saber qué ocurrió con ese protagonista, qué es lo que pasó con él y bueno, y cómo siguió, digamos, su vida luego de este encuentro, cosa que muchas veces no tenemos esa posibilidad de compartir. En cuanto a, bueno, esta semana, dentro de las películas que vamos a recomendar, está Encuentro de Otro Mundo, este documental que está disponible en Amazon para todas las personas que quieran verlo. Y recuerden que este fin de semana estaremos contactándonos a través de un programa en vivo. Dejarle en claro que cuando nosotros hacemos programas en vivo estamos ocupando la plataforma de Spreaker. Spreaker es una plataforma que es parecida a iVoox, y a través de esta plataforma hacemos los programas en vivo. Tiene habilitado esta plataforma un chat para que puedan compartir con nosotros. De hecho, sin ir más lejos, la semana pasada 2 personas se conectaron, estuvieron en contacto con nosotros, o al menos se lograron, digamos, comunicar con nosotros a través de esta vía. Fue bastante divertido esta dinámica que se está produciendo a través de los videos, o mejor dicho, de los programas en vivo. Lo otro, para dejar claro cómo vamos a funcionar ahora, estamos realizando un programa como esto, que es un programa de contenidos que se va a estar subiendo una vez, semana y media, por así llamarlo, y otra semana va a ir los programas en vivo. Vamos a subir los programas en vivo. En cuanto a estas evaluaciones, o mejor dicho, estas entrevistas que estamos realizando junto con mi querido Nolosí a personajes importantes de la ufología mundial, esos van a estar subiéndose cada un mes y esos están en formato de pago. Por ende, para las personas que actualmente nos están escuchando por Spreaker, Spotify o cualquier otra plataforma, pueden pasar por iVoox, bajar la aplicación de iVoox y ahí aportar una donación que puede partir desde €1 para que puedan descargar este material exclusivo que estamos preparando y que estamos realizando en estas entrevistas exclusivas a personajes importantes de la ufología mundial. Bueno, por otra parte también agradecerle a todas las personas que nos han seguido, nos han respondido a través de Instagram. Les pedimos a todos que se sigan uniendo a Instagram.
para que aquellos que quieran escuchar el material exclusivo está solamente en iVoox, para que ustedes también puedan descargar esa plataforma y puedan hacer su donativo y puedan escuchar las entrevistas que hicimos, al menos en este primer caso, a José Antonio Caravaca. Una muy buena entrevista, de hecho no es porque la hayamos hecho nosotros, sino que se dio una dinámica bastante interesante en donde dejó bastante en claro algunos tópicos de lo que es la teoría de la distorsión. Por mi parte, mi querido Nolosí, bueno, yo me despido de ustedes, queridos podcast escuchas. Muchas gracias por haber sintonizado Nave Nodriza en esta vez. Así que, por mi parte, yo me despido. Muchas gracias. Exactamente, Yarriot. Así que, todo dicho, esperamos que nos ayuden ahí en nuestras plataformas, nos sigan haciendo comentarios también. Hay gente que nos estaba mandando como mencionábamos al inicio, nos estaba mandando sus casos, algunas evidencias que están saliendo a la luz, o casos propios incluso, algún relato también que tengan. Todo es bienvenido para nosotros, lo podemos analizar con Yarriot y bueno, tratar de llegar a una conclusión de lo que es este fenómeno, el fenómeno de los no identificados. Así que Yarriot, estamos cerrando esta emisión de hoy, esperando que les haya gustado mucho. Retomando el tema de las redes sociales, vamos a mencionar que, bueno, en Instagram estamos como nave-nodriza1 y en Twitter como @nave-nodriza1. Ahí está toda la información acerca de los capítulos. Ahí vamos a estar subiendo también información acerca de este capítulo en cuanto a las imágenes que hablaba Juan Pérez en cuanto a cómo eran los seres, la nave, etcétera. Todo se va a ir complementando semana a semana cada vez que vamos subiendo un capítulo. Así que bueno, nos estamos escuchando en otra ocasión y esperando también que nos puedan seguir en esta transmisión que les vamos a brindar el fin de semana analizando justamente este documental Testigo de Otro Mundo, que está muy muy bueno. Síganlo ahí por Amazon. Así que eso es todo por el día de hoy para todos ustedes. Les mandamos un saludo desde la nave nodriza, recordándoles que en Nave Nodriza no se afirma ni se niega, se investiga.